Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron esas noticias a la comunidad cristiana, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vinieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente ahí en Antioquía. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había una comunidad cristiana en Antioquía, algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Managén, que se crió junto a la tretaca de Herodes, y Saulo. Un día estaban ayunando y dando el culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvame a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después se impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que la paz de Cristo se encuentre contigo, con tu familia, que reine en tu hogar, pero que sobre todo reine en tu corazón. El día de hoy celebramos la memoria de San Bernabé apóstol. San Bernabé, judío de la tribu de Leví y nacido en Chipre. Su nombre original era el de José. Los apóstoles, sin embargo, se lo cambiaron a Bernabé, que significa el esforzado, el que anima, el que entusiasma. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla también de que Bernabé vendió su finca y con gran generosidad entregó el dinero a los apóstoles para que fuera distribuido entre los pobres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Ahí mismo se llega a catalogar como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé fue un gran colaborador de San Pablo, lo acompañó en su primer viaje apostólico y muy probablemente se contaba entre los 72 discípulos que nos habla el Evangelio que Cristo mandó a predicar de dos en dos. Durante toda su vida fue un gran conciliador entre los representantes de la cultura hebrea y provenientes de la cultura griega. Los escritos, algunos escritos apócrifos, hablan de cómo murió en el martirio por medio de la lapidación. La instrucción de Jesús cuando envía a los discípulos de dos en dos, que incluso el Evangelio del día de hoy nos habla de esta gran misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, curen a los enfermos, perdonen los pecados. A los que los perdonen les quedarán perdonados, y a los que no les perdonen les quedarán sin perdonar. Pero no lleven nada consigo, más que la túnica, más que un par de sandalias, más que un bastón. Estas instrucciones las
adquirió humilde y sencillamente San Bernabé, uno de esos 72 discípulos que había sido enviado a predicar la palabra de Dios. Y entendió también lo que Jesús quería de cada uno de ellos, que tal y como nos lo relata la historia de vida de este santo, vendió todo lo que poseía y entregó el dinero a los apóstoles para que esto fuera distribuido entre los pobres. Recordemos que cuando los apóstoles empiezan a misionar, no nomás Bernabé, sino que muchas personas vendían todo y cuanto tenían y le entregaban el dinero a Pedro y a sus compañeros apóstoles para que lo pusieran al servicio de los demás, porque habían comprendido el mensaje de salvación, que nada de lo que poseían aquí en la tierra de manera material les garantizaba la vida eterna, más que la entrega total, más que ese amor hacia los demás. Y es así como su historia nos habla de la misión apostólica que tuvo y que compartió con Saulo, que ahora conocemos como el apóstol San Pablo. Aquel hombre que dejando su vida atrás se convierte al Señor en su camino a Damasco, que es mismo Cristo quien por medio de esa luz le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo podemos adaptar o cómo podemos comprender la escritura de hoy en nuestra vida habitual? ¿Qué es lo que nos hace falta para entregarnos al Señor? ¿Cuáles son nuestros apegos? Muchas veces no solamente existen los apegos a lo material, sino también los apegos a nuestros seres queridos, nuestros apegos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestros hermanos. Y cuando viene el momento de la prueba, que el Señor toma lo que le corresponde, nos llegamos a sentir tristes y defraudados, y equivocadamente llegamos a decir: Señor, ¿por qué me lo quitaste? Señor, ¿por qué te lo llevaste? Porque pensamos de manera equívoca que las personas nos pertenecen, cuando sabemos que nosotros mismos no nos pertenecemos ni a nosotros mismos, pertenecemos al Padre. ¿Qué es lo que nos hace falta por entregarle al Señor para verdaderamente seguirle? Bernabé vendió todo lo que poseía, pero no solamente se entregó la parte material al servicio de los demás, se entregó a sí mismo, se dio al Señor, se ofrendó ante Él en el servicio, dejando todo atrás, saliendo a predicar la palabra de Dios. Tuvo dificultades totalmente, porque parte de esas dificultades tuvo desacuerdos también con el apóstol Pablo, y llega el momento en que cada uno misiona de manera separada. ¿Esto qué nos va a decir? A ti que tú sirves en un grupo parroquial, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber personas que no les agrade tu manera de pensar, que no les agrade si emites una opinión, y muchas veces nos dejamos llevar por esos comentarios equivocados, por esos comentarios que en lugar de motivarnos nos desaniman y nos apartamos. No, mi querido hermano, cuando recibas un mal comentario, ora por aquella persona, sigue tu camino. Si estás en el coro, cántale con amor a Dios,
canta con entusiasmo, entrégate en cuerpo y alma. Si estás predicando, no desistas a pesar de que no veas el fruto que esperas. No te preocupes si el mensaje llega a una persona, la misión se está cumpliendo. Si tu manera de misionar es cuidar a un familiar enfermo que se encuentra postrado en cama, ofrece ese cansancio, ofrece esa frustración, ofrece todo lo que sientas en favor de ese familiar que estás cuidando. Y pídele al Señor que te dé la paciencia que necesitas. No sé cuál sea la misión que te ha encomendado el Señor a ti, mi querido hermano. No sé cuál sea tu misión el día de hoy. Pero sí sé que el Señor está contigo y que hay algo más que tenemos que entregarle. Que debemos de quitarnos los apegos y entregarnos a Cristo. Poner todo en aquel que nos conforta. Hacernos cargo de las cosas del Señor, y te aseguro que Dios hará cargo de tus cosas. Dios hará cargo de ese problema. Dios hará cargo de esa preocupación, de esa angustia. Porque para Dios todo es posible. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.